Que hay un montón de lomitería, le decimos nosotros, en plenas calles, que puedes comerte un lomito, lo que puedes comer bien, sí. Es muy parecido a los tacos. Lomito de carne comer. vacuna de Paraguay. Yo pensé que sí le decían aquí a las putas, ¿no? Bueno, supongo que va a haber palabras que tengo que censurar de este video. Él dice que fue criado en la ciudad de... No me acuerdo cómo es que dijo. Está impronunciable para mí. Pero que se le llama la ciudad del amor porque hay muchos moteles. Aquí, no sé, no hay una ciudad del amor, pero sí hay como ciertos sectores donde podría relacionarse con algo similar. Quiero aclarar un par de cosas. Primero, pues yo estoy consciente que a Franco Escamilla no le gustan las videoreacciones, las odia. Incluso he llegado a escuchar algunos comentarios. Yo soy muy fan de Franco Escamilla y es precisamente un video del que vamos a ver. No sé si me van a dejar subirlo, no sé cómo está el rollo del copyright con sus cosas, porque pues por lo mismo que detesta las videoreacciones, o sea, de verdad las detesta porque él dice que son sanguijuelas y lo entiendo. Hay muchas videoreacciones que a mí también me parecen que están malas, que no son buenas, donde solo ponen ahí en la esquinita y se empiezan no se me hace como algo que aporte algo adicional al video. O sea, para mí una videoreacción es aportes, comentarios, opiniones de lo que está sucediendo en el video, y si no, pues no es una videoreacción en lo personal. Eso pienso yo, pero hay mucho contenido en internet de esa forma que hace que los que video reaccionamos, pues yo creo que más bien video reacciones, lo que yo intento hacer es como un análisis de lo que estoy viendo y de emitir opiniones o argumentos que pueden reforzar o debatir lo que estoy viendo. Evidentemente, al ser un show de comedia me voy a estar matando de la risa posiblemente, y van a ser como un cabareteando, creo que le llama él a esta sección, que es donde hace preguntas al público, y esta vez está en Asunción, Paraguay, y lo voy a hacer no porque quiera solo reírme y ya, que también va a estar divertido seguramente, sino que también así se conoce un poco la cultura del paraguayo, específicamente de Asunción, porque es donde fue el show, pero seguramente van a haber personas de otros lados y vamos a ir viendo qué tiene para contarnos los paraguayos, porque aquí los que se llevan el show es el público. He visto muchísimos clips en TikTok de muchos países, pero no recuerdo si alguna vez he visto el del show de Asunción. El video original, por obvias razones, siempre lo dejo en la descripción para que vayan a verlo completito. Aquí evidentemente yo no dejo todo el video original, yo voy cortando las partes que yo creo necesarias, o por lo menos las que me van a servir para la video reacción. Y vuelvo y repito, no sé si esto va a estar monetizado, no sé si va a estar tirado por copyright, espero que no, pero vamos a tratar de hacerlo con la máxima delicadeza y que sea algo que aporte y no solo ponerme en la esquinita y ya, como todos mis videos, la verdad. Así que vayamos viendo cabareteando en Asunción, Paraguay. Hola Franco, mi nombre es Arnaldo Ortigosa. Hernando Ortigosa. Arnaldo. Sí. Arnaldo. Sí. Es la primera vez que escucho ese nombre. Es un Yo nombre también. no muy común. Usado más en Paraguay por un actor muy famoso, Arnaldo Andrés, que triunfó en Argentina en telenovelas. Okay. En los años 80, 70, 80. Chingada, ¿y tú en qué año naciste? Yo nací en el 75. Entonces por él no te lo pusieron, no mames. Sí. ¿Y eres de aquí de Asunción? Ya se imaginan, le pusieron el nombre por el actor que todavía no ha nacido, que todavía no es famoso. Es más, al actor le pusieron el nombre por este señor. Soy de Ñemby, una ciudad muy cercana a Asunción. Ñembú. A ver, ya saben que mi guaraní es muy malo. Ñembú. Creo que he escuchado de la ciudad. Mira, los de allá pero- atrás también son de allá. Malcriado en Lambaré, la ciudad del amor. Le llaman la ciudad del amor porque está lleno de moteles. Ok. ¿Dónde dices que queda? Seré curioso. A la gran. ¿Está como a cuánto de aquí? Como a 30 minutos. Sí se arma. Sí Lo conoce. Bueno, ¿sabe qué es? Que hay un montón de lomitería, le decimos nosotros. En plenas calles, que puedes comerte un lomito, lo que puedes comer bien, sí. Es muy parecido a los tacos. Lomito con de carne comer. vacuna de Paraguay. Yo pensé que sí le decían aquí a las putas, ¿no? Bueno, supongo que va a haber palabras que tengo que censurar de este video. Él dice que fue criado en la ciudad de... No me acuerdo cómo es que dijo. Está impronunciable para mí. Pero que se le llama la ciudad del amor porque hay muchos moteles. Aquí, no sé, no hay una ciudad del amor, pero sí hay como ciertos sectores donde podría relacionarse con algo similar. Pero bueno, ahí Franco confundió el ir a comer lomito con ir a comer lomito. Hay un chingo de lomitos, dije, mira.
Qué bonito que les dicen aquí. ¿Y a qué se dedica Arnaldo? Técnico superior en seguridad y higiene laboral, pero quedé ciego hace 1 año y medio. ¿Año y medio? Sí. ¿Puedo preguntar qué pasó? Sí, problema de la retina. Pero yo llegué a ver tus monólogos. Okay. Y tengo grabada tu imagen. Así que si bajaste de peso, lo siento mucho. Yo te sigo recordando gordo con su... Mira, Arnaldo. Pero no ve. O sea, si él dijo te sigo recordando, es porque sí miraba y ya no ve. A ver. Algo, tiene que haber algo detrás de esa historia. Qué pena que no lo puedas ver, pero... No sean ojetes. O sea, sigo igual. O sea, solo que ahora me pinté el cabello de amarillo, pero de ahí en fuera soy el mismo. No, de hecho sí me estoy quedando más pelón, güey, entonces sí, me veo más güerito. Y entonces, pues, tuviste un problema de retina. Sí. ¿Cuántos años tienes, Arnaldo, perdón? 47. Ah, cabrón. A los 45 y medio pasó eso entonces. Sí. ¿Y crees que haya sido por tu trabajo o fue algún accidente? ¿Qué pasó? No, fueron problemas del ojo y sumado a otras enfermedades que llegaron a esa situación. ¿Y es irreversible? Es irreversible. Me imagino que no es fácil, digo, no me imagino todo lo que has batallado, pero... Yo creo que, a ver, saliéndonos un poco del tema, no es lo mismo que siempre he analizado esta situación, tanto con los que sordos, ciegos, mudos incluso. Bueno, no sé si son las palabras correctas para decirlo, pero siempre me he puesto a pensar, no es lo mismo quedarte sin visión que nacer sin visión, porque si naciste sin ver, no tenés una referencia, no tenés un punto de comparación de decir, ok, es que así vivía yo cuando miraba y ahora que ya no veo, vivo así. No hay un punto de comparación. Pero cuando sí mirabas y te quedas sin ver, ahí creo que puede ser un poco... No, mucho peor. Me recuerdo una película que vi, creo que se llamaba El sonido del metal, Sound of Metal o algo así, de un chico que tocaba batería. O sea, era muy así... A ver, no era famoso, no era nada. O sea, no era nada, ¿va? O sea, era una persona que tocaba batería, pero hay una enfermedad que le da a los músicos, no sé si ustedes la conocen, pero donde tu oído se va desgastando, llega a un punto en el que podés perder el oído por las altas frecuencias, los volúmenes altos. Tu oído se va como lastimando y en un punto te puedes quedar sordo. Y pues esta historia va de eso en la película. Está muy buena, se la recomiendo. Entonces la persona se va quedando sorda. Entonces esa persona sí conocía que era escuchar. Luego le recomiendan un tratamiento y luego le dicen que existe una operación. Y bueno, de eso va la trama, de la situación que él vive, cómo es que lidia con ese tipo de casi depresión al haber perdido el sistema auditivo. Entonces ahí es donde me resuena un poco de... No es lo mismo que ya tenías el sentido y perderlo en el camino que haber nacido sin él, que seguramente ya te acostumbraste. O sea, incluso también hay otra película muy buena, que ahorita la verdad no me acuerdo cómo va, pero era una persona que jamás había visto, que nació sin ver. Y luego en un punto se enamora de una chica que le interesa que esta persona vea de nuevo. Buscan, o sea, se enamoran, creo yo, van a vivir juntos. No me acuerdo bien, si ustedes han visto la película, déjenla ahí en los comentarios que no me acuerdo muy bien. Pero esta persona, cuando empieza a ver, todo es tan diferente. Él incluso extraña no ver, porque cuando él logra ver, o sea, no sabe distinguir ni perspectivas. O sea, él está viendo algo y no sabe si es plano, si es real. O sea, él conoce una manzana tocándola, pero si le muestran una manzana, no sabe que es una manzana porque jamás la ha visto, solo la ha tocado. No tiene percepción de las figuras solo con la vista. Está muy buena, muy interesante. Y en un punto, él llega a extrañar estar ciego, así, tal cual, porque jamás había visto. Y su mundo es un mundo donde no existe la visión, está muy buena. Entonces las dos películas están muy interesantes. Una contrasta con la otra. Una que perdió el sentido y otra que nunca lo tuvo. Bueno, me salí un poco del tema, pero está interesante. Al menos a mí se me hace un tema psicológico ahí que puede causar conflicto. A lo mejor alguna vez te has preguntado qué pasará si me quedo sin un sentido, o qué pasará de haber nacido sin un sentido. Yo, siendo invidente, hago un montón de cosas que personas teniendo esos 5 sentidos no lo hacen, ¿no? ¿Cómo qué, por ejemplo? Y por ejemplo, no, pero no sean hijos de puta. Yo estoy hablando bien, ¿sí? Arnaldo, una disculpa, esta gente... No. Sí. Yo sigo armando y desarmando computadoras y enseño hardware en informática. Ah, ¿en serio? Claro, que sería reparación de equipos. Bárbaro.
¿Sigues armando computadoras? Sí. ¡Qué cabrón! ¿Cuánto tiempo te llevó poder hacerlo ya al 100 en chinga? Nada, prácticamente la parte que le llaman duelo para mí fue muy rápido porque tengo un hijo pequeño. Ok. ¿Cuántos años tiene tu niño? Y no podía, 9 años, el Ok. más pequeño. Sí, y tengo uno de 20 que está en Taiwán, está lejos, entonces no podía mostrar Cabrón. debilidad para ellos. Como dicen por allí, hay que ir para el frente porque atrás hay gente. A huevo. Sí, mi hermano, máximo respeto, máximo respeto. Las funciones anteriores se habían agotado las entradas. Ok. Ah, Entonces- es que esta es la última, sí es cierto. Sí, ¿Y qué chingón que te pudo haber dicho? Tengo los boletos y no era cierto, o sea. Sí, es más, lo imprimió y... Sí. Y te lleva a un lugar y te pone un video de otro güey así. No, güey. no, no. Conozco todos tus videos. ¿Cuál es tu favorito? Me gustan casi todos, pero el que más me gustó fue cuando estuviste con Milanés por la Gira de Europa. ¿Cómo no? En RPM. El milanés. Ah, para los que no conozcan a Franco Escamilla, se los recomiendo, vayan a ver la historia de Milaneso. No me acuerdo muy bien cómo se llama ese show. Bueno, tal vez lo dice. Está muy bueno, está muy divertido. Y Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Agustín. ¿De dónde eres, Agustín? Asunción, De aquí de Asunción. ¿Cuántos Sí. años tienes? Lorena está a mi lado. En realidad para ella hará el micrófono, pero no quiere agarrar. Ah, en realidad, ¿qué perdón? Para ella hará el micrófono, pero no quiere agarrar. ¿Por qué no quiere Lorena? ¿Le da vergüenza? Sí, ¿le da miedo hablar en público? Un poco. Ok. ¿Por qué te da miedo hablar en público? Me No te obliga. apures, no la vamos a forzar tampoco, Lorena, no se apure. Pero No, ¿quién porque es el me fan? pegan la casa después. Sí, no, te va a poner una Sí. chinga en casa, güey. ¿Son casados? No, estamos saliendo. ¿Están saliendo? Sí. ¿Cuánto llevan saliendo? Casi un año. Ok, de novios. Sí, novios, pareja, Esa respuesta. Tenía que ser un sí. No, Bueno. sí. Ah, ¿Tu aclarando. nombre otra vez, perdóname? Agustín. Agustín. Yo creo que ya no están saliendo. Y te lo demuestro ahorita mismo. Ponle así el micrófono a Lorena. No, una sola pregunta, Lorena, ¿ok? Lorena, ¿tú y Agustín son novios? Ahora ya no. Así, Agustín. Gracias, Franco. Un año saliendo, no me jodas. ¿Dónde se conocieron, Agustín? Somos amigos hace más de 16 años. ¡Wow! Ok, desde niño. ¿Cuántos años tienes? 31 y 30. Ok, se conocen desde la prepa, más o menos. Sí, señor. Ok. ¿Por qué se tardaron 16 años en darse una oportunidad? Y porque nunca me dio una oportunidad. Ah, tú eres el que le rogaba a ella. Claro, claro. Bien, bien. Y Lorena decía, no, ahorita no, joven. No, ahora no. Yo lunes me decía siempre. ¿Y tú eres su mejor amigo? No sé, ¿soy tu mejor amigo? Sí, ahora sí. ¿Qué dijo? Ahora sí. Ahora sí. Y entonces te tocó ver que ella tenía otros novios. Sí, te tocó claro. ser el paño de lágrimas. Claro. Ok. Ok. Pero tuviste paciencia. Salió de la friendzone. Pocas veces hemos visto eso en la vida. Pocas y contadas veces, diría yo. Hay que tener mucha paciencia y poca dignidad. Perdón. No sé, a mí no me gustaría esperar. Así como ver cómo se trincan a la que me gusta. La verdad es que yo no soy de ese team, pero bueno, cada quien espera lo que quiere. Quiero felicitarte porque eres prueba viviente y que le sirva de ejemplo a todos los demás y a todas las demás que dicen, es solo un amigo. Nada que ver, mi amigo, si yo le dijera, a huevo que si le dijeras. Eres la prueba perfecta de eso, hermano. Gracias. Y entonces llevan un año saliendo. ¿Cómo fue que le dijiste, oye, pues ya, vamos a salir chido? Le invité a un café Bien. y ahí empezamos Empezaron a qué, perdóname. a salir. Y perdona mi ignorancia, pero digo, ya tengo rato que salí del mercado, no sé cómo se manejan las cosas. ¿Cuál es la diferencia de ser amigos y estar saliendo? Que no le
No sé por qué, pero la mirada de este cuate... No sé si ustedes han escuchado la historia de la mirada de este niño que se perdió y luego la encontraron, que se llama La mirada de las 1000 millas o algo así. No sé si han visto esos videos. Se los recomiendo, están muy interesantes. Pero es como una mirada como ida, como que ha visto cosas. No sé, algo así se me hace la vista de este cuate. Este ha visto cosas. Le puedes coger con sus amigos. Paola pregunta, ¿cuántos años tienes? 19. 19. ¿Con quién vienes? Con mi mamá y mi jefe. ¿Dónde? Ok. Cuidado que tiene 19. Pero ahorita que estoy viendo a la mamá, creo que el jefe no le interesa a la hija. Primero tengo que preguntarte, ¿tengo tu consentimiento para hablar contigo? Sí. Perfecto. 19 años, Paola. ¿Vienes con tu mamá? ¿Quién es tu mamá? Perdóname. Ella. La mamá y tu jefe. ¿Cuál es tu jefe? Sí. ¿Dónde? ¿Puedes levantar la mano, jefe? Ok. Ok, déjame ordenar mis ideas. Tu mami es la que está aquí, mucho gusto, señora. Y tu jefe, ¿en qué trabajas? Estoy en un cursillo preparatorio para el ingreso en la Facultad Nacional de Filosofía. Ok. ¿Y en ese curso es un trabajo? Yo fui estudiante hace 2 años, ingresé y después estaban pidiendo a una persona que trabaje ahí, ¿verdad? Que lleve las cuentas y demás. Me postulé y quedé. Que lleve las cuentas, ok. Y él es tu jefe directo. Sí. Ok. Y... Es que, a ver, no, yo he trabajado para mucha gente. Mi pregunta es, ¿tienes papá? Porque puede que el interés no vaya por la hija. Pero jamás a un jefe mío o jefa le dije, hey, ¿quieres ir a un show de comedia conmigo y mi mamá? Quiero entender ¿Cómo pasó? Ajá, ¿cómo estuvo eso? A ver, explícanos, ¿no? Bueno, te cuento. Latinoamérica quiere saber. Nada, yo soy fan hace mucho tiempo. Muchas gracias, Paola. Quise venir antes de la pandemia, cayó la pandemia. Lo que sí que no conseguí entradas. Estaba en el trabajo el sábado de la mañana y me mandan el flyer de que se habilita una función más. Cuarta función, sí. Armé un quilombo y él me decía, no puede ser que llene tantas funciones, imposible. Y yo se estaba acabando. Lo que sí que tanta publicidad A ver, que o sea, hice, él no creía que yo iba a llenar. él no 4 te conoce, funciones. es la primera vez. ¿Cómo se llama tu jefe? Ya. Jan, ya piró. Seguramente es una grosería, porque Franco se aprende las groserías. Pero yo no sé qué significa. Una disculpa a la gente que está viendo esto en YouTube, así decimos los paraguayos. Entonces te dijo, no, que vaya, pichi gordo, que va a llenar 4 funciones. Y tú dijiste, sí, vamos, te invito para que lo veas. No. Ah, Me dijo, según él, yo soy una persona muy tacaña, entonces le asombró que yo pague, ok. ¿verdad? Para estar acá enfrente. Entonces Gracias. me dijo, si vos te vas, vamos a ver si vale la pena. Y vino, sí, de bueno. Wow. Bueno, gracias, Jan, por darme la oportunidad. ¿Cuántos años tiene tu jefe? 30. 30 años. ¿Y tu mami? ¿Vieron que les dije? Es que estamos en la misma sintonía. Yo sabía que por ahí iba la cosa. Pero bueno, 30 es un jovencito todavía. Casi un niño. 20. Ok, por ahí más o menos. Ok. ¿Y tu mami tú la invitaste? Mamá, acompáñame, porque va a ir mi jefe, ¿o cómo estuvo? Yo le pedí a ella que me compre las entradas. Ok. O sea, solamente para mí, yo sola iba a venir. Y ella se autoinvitó y él también se autoinvitó. Tú dijiste, mamá, voy a ir a ver un show, préstame tu tarjeta para comprar Así las mismo. entradas. Ok, porque como bien dijo Jan, eres tacaña y usaste la tarjeta de mami. Gracias por invitar a tu mami e invitar a tu jefe. Yo sospecho, Pau, Que hay un interés. pero yo soy muy hijo de la chingada mentalmente. Entonces, ¿puedo hablar con tu mami tantito? ¿Sí? Yo también sospeché desde un principio, así que somos 2. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Buenas comadre? noches. ¿Su nombre, perdón? Patricia. Patricia.
Patricia, usted decidió acompañar a Pau porque dijo, no confío en ese Jan. No, Jan es una persona casada con su familia. Ya votó toda nuestra teoría. Es la verdad. A ver, tiempo. Yo te creo, Pati. Yo te creo. Pero dijiste, ¿tú sí conocías mi trabajo? Sí, señor. Ok. Gracias a ella. Ah, Hace muchas unos gracias, Pau. años ya, sí. Ok. Es embajadora de Franco Escamilla en Paraguay, por lo visto. ¿Y qué te ha parecido el show hasta el momento? Fabuloso. Perfecto. ¿Tú Hoy qué teníamos que esperar las 12 el cumpleaños de mi marido, ¿verdad? Pero decidimos que, digamos, felicitar mañana. A ver, espérame, no entendí esa última parte. ¿Tienen que esperar a las 12? No, teníamos que juntarnos hoy por mañana el cumpleaños de mi marido, ¿verdad? Y como salió la función para hoy, ¿verdad? Entonces, Pues de hecho, deja ver qué horas son. hablamos mañana, le dije a mi marido. Está cumpliendo años tu esposo en este momento. Ya, feliz cumpleaños. Mándale un feliz cumpleaños a la Y a cámara. Matías también, mi hijo, ¿verdad? Que me dijo, mamá, por favor, si hablas con Franco, por favor. Y el papá no alcanzó boleto. No, él avísenos qué tal y qué sé yo, y nosotros sí. Porque Jan se alcanzó. O sea. ¡Qué hijo de El puta! papá ya tenía su compromiso por su cumpleaños, entonces no podía esperar. Él lo están festejando ahorita. Claro. Uy, espero que esté abriendo sus regalos entonces. Él ha hablado de las paraguayas a ustedes. Hay muchos más videos de Paraguay, la verdad. Nada más quería traer este para que conozcan más o menos cómo es el humor, el sentido del humor de los paraguayos. Y también a ver si, yo dije a ver si mencionan alguna palabra por ahí en guaraní. Y evidentemente Franco conocía, no sé qué dijo. Seguramente es un insulto. Si me lo pueden traducir y YouTube no lo censura, me lo dejan en los comentarios. Claro, si quieren ver el video original se los dejo en la descripción. Y también el show completo, creo que ahí en el video original está el link para el show completo si lo quieren ver o algo así. Divertido, la verdad no sé cuánto tiempo voy a dejar porque yo llevo ya bastante tiempo grabando y pues no vamos a dejar todo el video, por supuesto. Espero que se hayan entretenido, que se les haya sacado una sonrisa por lo menos. Si quieren enviarme alguna sugerencia para reaccionar, déjenlo ahí en el Telegram que les dejé en la descripción. En la descripción también les voy a dejar mis redes sociales que están saliendo aquí también. Quieren buscarme ahí rapidito, me encuentran en todos lados. Espero que se hayan entretenido, dejen su comentario. Suscríbanse si aún no lo están, dejen su like y nos vemos en una próxima ocasión con otro video que seguramente va a estar igual de entretenido que este. Hasta la próxima, chao.